aranceles. Trump contraataca. Estados Unidos impone desde hoy una nueva tanda de aranceles a las exportaciones de 60 países. Son tarifas que van del 10% al 12.5% como castigo por usar en sus procesos productivos materias primas procedentes de países con prácticas de trabajos forzosos. Los nuevos aranceles aplican también a naciones latinoamericanas como Ecuador. Estados Unidos aplica desde hoy un arancel adicional a las exportaciones de decenas de países que han estado en la mira del Departamento de Comercio por supuestamente no haber hecho lo suficiente para combatir el trabajo forzado en el mundo y han seguido comprando, por ejemplo, materias primas a naciones acusadas de mantener esas prácticas. La justificación de Estados Unidos es que si un país comienza a importar bienes fabricados con trabajo forzoso, ese bien tiene un precio mucho más bajo, fluye libremente en el mercado y eventualmente perjudica a las industrias estadounidenses. De ahí que ha dispuesto un arancel del 10% para Argentina, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, del 10% al 12% para los 27 países de la Unión Europea, Japón, Corea, Suiza, entre otros, y un nuevo arancel del 12,5% para Chile, China, Colombia y Perú, por ejemplo. Australia, Japón y otros socios estadounidenses han rechazado la medida, así como China, uno de los principales proveedores a escala mundial. El gobierno de Pekín, que actualmente coordina la visita del presidente Xi Jinping a Washington para el 24 de septiembre, afirma que en su territorio no existe trabajo forzado. Señaló que las guerras comerciales no benefician a nadie y que Estados Unidos usa la medida con fines políticos y a los derechos humanos como un arma comercial. Y un informe de casi 100 páginas de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos concluye que Ecuador no aplica de forma efectiva su propia prohibición contra el trabajo forzoso. La consecuencia, un arancel del 10% que llega justo cuando expiraba otro gravamen similar. Este 24 de julio concluye la vigencia de 150 días de la política arancelaria que adoptó el gobierno de Estados Unidos y que para los productos ecuatorianos que ingresan a ese país era del 10%. Eso, que es una buena noticia, no lo es tanto porque se termina un sobrecosto, pero inmediatamente Estados Unidos ha impuesto otro. La oficina del representante comercial de ese país determinó que Ecuador no aplica de manera efectiva su prohibición contra la importación de bienes producidos en países donde existe trabajo forzoso. El informe fue publicado el 2 de junio y es el resultado de una investigación que abarcó a 60 economías. Según el documento, Ecuador es una de las 6 economías que sí cuenta con una prohibición legal de importación de bienes desde países con trabajo forzoso, pero a criterio de Washington, el país carece de investigaciones, decomisos o mecanismos de control que demuestren una aplicación real de ese instrumento. ¿A qué casos específicos se refieren? Ecuador aparece en las tablas de comercio de algodón, arroz y tabaco frente a China, Malasia y Birmania, y en los anexos que incluyen al país entre las economías con distorsión de competencia en electrónica, aluminio, café, pescado y polisilicio, entre otros insumos. Como resultado de esas conclusiones, Ecuador pagará un arancel del 10%, la tasa más baja del esquema, y que según el sector exportador podría incluso representar una pequeña ventaja porque otras naciones que son competidoras de las exportaciones locales pagarán 12,5% para ingresar a ese mercado norteamericano. En Nueva York se llevó a cabo la asamblea pública entre los 6 candidatos que buscan convertirse en el próximo secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. La ecuatoriana María Fernanda Espinosa es una de las postulantes. Dijo estar lista para ser la sucesora de Antonio Guterres. Please welcome the candidates. Michelle Bachelet. María Fernanda Espinosa. La tarde de este jueves, en Nueva York, se realizó la audiencia pública para conocer las propuestas de los 6 candidatos a suceder a Antonio Guterres como secretario general de las Naciones Unidas. Son 4 mujeres y 2 hombres. Compite la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, exministra de Defensa y ex canciller, quien fue presidenta de la Asamblea General de la ONU entre 2018 y 2019. Centró su intervención en resaltar su experiencia para el cargo. So I know very well
Conozco muy bien el enorme potencial de esta organización, cuáles son los obstáculos y estoy lista para afrontarlos. Creo que las Naciones Unidas necesitan un secretario general capaz de unir a los Estados miembros y, por supuesto, estoy preparada para hacer este aporte a la organización. Espinosa no fue postulada por Ecuador, sino por el gobierno de Antigua y Barbuda. Compite con la expresidenta de Chile y alta comisionada de la ONU hasta 2022, Michelle Bachelet, el diplomático argentino y exdirector de la Agencia Nuclear de Naciones Unidas, Rafael Grossi, la ex vicepresidenta de Costa Rica, Rebecca Greenspan, el expresidente de Senegal, Macky Sall, y la ex canciller y representante de Guyana ante la ONU, Caroline Rodríguez. El próximo secretario o secretaria general de las Naciones Unidas se elegirá con el voto de las 2/3 partes de los 193 países. Pero en la práctica es producto de un acuerdo previo en el Consejo de Seguridad. Quien sea elegido empezará sus funciones en enero de 2027. El cargo dura 5 años y puede reelegirse por una vez. Mundo. Hoy se cumple un mes de los terremotos en Venezuela y miles de personas continúan buscando a sus familiares bajo los escombros. La magnitud de la tragedia dejó pérdidas económicas valoradas en más de 19.500 millones de dólares por la cantidad de estructuras que quedaron destruidas. La peor catástrofe natural que ha afectado a ese país en más de un siglo provocó el colapso de 190 edificios y afectó a otros 856. Los datos se registraron en 7 estados principalmente. Estos daños: Yaracuy, epicentro de los sismos; Falcón, Carabobo, también el estado de Aragua; Miranda, Distrito Capital y principalmente la zona costera de La Guaira. Hasta el momento, el gobierno ha reportado 5.400 fallecidos, pero todavía no hay un registro claro de cuántas personas continúan desaparecidas. A las 6:04 de la tarde del 24 de junio, un sismo de 7.2 sacudió el norte de Venezuela. 39 segundos después, otro de 7.5 completó la destrucción. Con el pasar de los días, se han difundido nuevas imágenes del momento de los terremotos, donde se evidencia el colapso de las estructuras. 190 edificios se desplomaron, principalmente en La Guaira, considerada ahora la zona cero de la catástrofe. Ha pasado un mes y la tragedia está lejos de terminar. La búsqueda masiva de sobrevivientes concluyó hace 2 semanas. Desde entonces, solo se han reportado señales de vida de forma aislada. No ha habido nuevos rescates de personas, pero sí de mascotas que lograron sobrevivir hasta 23 días bajo los escombros. La mayoría de los rescatistas extranjeros se han ido, pero equipos locales y voluntarios siguen apoyando a quienes buscan a sus seres queridos en las ruinas. Las autoridades han planteado demoler los restos de algunos edificios por el riesgo de colapso. Los familiares se oponen, asegurando que mientras exista una posibilidad, seguirán buscando. Yo por lo menos no voy a permitir, cuando mi hijo tiene 1.000 kilos de escombro encima, que una máquina esa me lo demuele con el escombro, ¿no? Según el reporte más reciente del gobierno, hay 5.400 fallecidos, pero se niega a dar cifras de desaparecidos, alegando que sería especular. Plataformas de organizaciones civiles estiman unos 40.000. Entre ellos, no solo hay personas que estarían bajo los escombros, también niños y adultos que fueron rescatados y cuyo paradero es desconocido. Una de ellas es Cristina Ramos. No, usted lo que esté bonita y esas uñas me encanta. Este video muestra el momento de su rescate en el sector de Playa Grande. Sin embargo, su hija aún no la localiza. Sabemos que los rescatistas aseguran que la llevaron al Hospital Naval y desde allí no hemos dado con su paradero. Para las víctimas mortales que nadie ha reclamado en las morgues, las autoridades venezolanas habilitaron un terreno en La Guaira.
Hombres, mujeres y niños descansan en fosas marcadas únicamente con un número y un registro de huellas dactilares, a la espera de que alguien logre identificarlos. El doblete sísmico dejó una herida difícil de cuantificar en Venezuela. Decenas de miles de personas perdieron sus familias, hogares, empleos y escuelas. Un mes después, el país sigue intentando levantarse entre los escombros, mientras el dolor de muchos continúa sin encontrar respuestas. Ucrania lanzó cientos de drones contra Rusia, alcanzando centros logísticos, refinerías e infraestructura militar. Kiev ha intensificado su ofensiva en respuesta a los continuos ataques con misiles lanzados por Moscú. Las negociaciones impulsadas por Estados Unidos están estancadas. Esta madrugada, Ucrania atacó varios depósitos logísticos rusos ubicados en las regiones de Leningrado, Tver, Crimea y San Petersburgo. Son las instalaciones de Wildberries, la empresa conocida como la Amazon de Rusia, por ser los más grandes negocios de comercio electrónico del país. Las pérdidas por la destrucción de la mercadería llegan a $1.000 millones, según funcionarios de la compañía. Autoridades rusas informaron que interceptaron 571 drones, pero otros impactaron en los locales. 3 personas resultaron heridas. El presidente Volodymyr Zelensky calificó de exitoso el ataque y acusó a la empresa Wildberries de suministrar al ejército ruso componentes para drones, equipos de navegación y otros materiales militares. Los ataques también alcanzaron una planta en la ciudad de Kirov, situada a 1.200 kilómetros de la frontera con Ucrania. Ahí se fabrican módulos para misiles, asientos eyectables y otros sistemas de armamento. En ese ataque hubo 6 muertos y 26 heridos. Ucrania ha intensificado en las últimas semanas su ofensiva de largo alcance, respondiendo a los continuos bombardeos con drones y misiles lanzados por Moscú contra ciudades ucranianas, incluida Kiev. La guerra de Ucrania lleva 4 años y 5 meses desde que Rusia lanzó una invasión a gran escala el 24 de febrero de 2022. Moscú exige el reconocimiento de los territorios anexados, una condición que Kiev y sus aliados rechazan. Estados Unidos ha reiterado una vez más que busca mediar en el conflicto y trata de encontrar un punto medio que sea aceptado por ambos países. España declara estado de emergencia nacional y Francia eleva su nivel de alerta ante la intensificación de los incendios forestales en esos territorios. Miles de personas han sido evacuadas en ambos países, que han reforzado sus operativos para contener el avance de las llamas. La situación por los incendios forestales en España se agravó en la noche del jueves con la declaratoria de emergencia nacional. Con esta medida, la coordinación de las labores de extinción queda en manos del Ministerio del Interior, que supervisará directamente los operativos en cada región. Hay 6 focos activos, el más grave en la Comunidad de Madrid, donde unas 10.000 personas fueron evacuadas en los municipios de San Martín de Valdeiglesias, Villa del Prado y Pelayos de la Presa, donde el fuego amenaza con alcanzar viviendas. En total hay 17 fallecidos en todo el país. En Francia se ordenaron evacuaciones en la costa atlántica. El incendio de Gironda es el más grave junto al de Biscarroz y se han cerrado carreteras que unen a Burdeos con la zona afectada. Unas 40.000 personas han tenido que abandonar sus hogares en los últimos 2 días. Algunas incluso escaparon en barco al quedar rodeadas por las llamas. Francia y España han solicitado la activación del mecanismo de protección civil de la Unión Europea para recibir refuerzos, entre ellos aviones cisterna y helicópteros. El sur de Europa afronta este verano múltiples incendios de gran magnitud, favorecidos por las altas temperaturas, fuertes vientos y escasez de lluvias. Hay alerta en la costa peruana por las condiciones que anticipan el fenómeno El Niño. El incremento de la temperatura superficial del mar hace que los peces sean escasos. Especies como los pelícanos buscan alimentos en tierra e incluso llegan a morir de hambre. Tenemos un reporte de la agencia Reuters narrado con inteligencia artificial. Cientos de pelícanos hambrientos se concentran en puertos y mercados costeros de Perú en busca de alimento.
Esta es una señal cada vez más evidente de la intensificación del fenómeno meteorológico de El Niño, que amenaza sectores clave de la economía del país. Según los científicos, el aumento de la temperatura del océano está alterando los ecosistemas marinos a lo largo de la costa peruana del Pacífico. Esto reduce las poblaciones de peces y obliga a los pelícanos a aventurarse más cerca de las zonas urbanas. Las temperaturas de la superficie del mar se sitúan entre 2 y 5 grados Celsius, por encima de lo normal, según la Agencia Peruana de Monitoreo Climático. Los expertos han advertido sobre la posibilidad de un fenómeno de El Niño, fuerte o extremadamente fuerte este año. Esto aumenta el riesgo de sequías, inundaciones y olas de calor, agravando aún más las preocupaciones económicas. Y les contamos ahora que las intensas lluvias monzónicas provocaron el colapso de al menos una docena de minas de mármol en la ciudad de Makrana, en India. Este video, ahí lo tienen en pantalla, amigos, muestra los enormes taludes de las canteras y cómo tras años de excavaciones profundas, sus paredes finalmente cedieron por la inestabilidad del terreno saturado de agua. Según autoridades, toneladas de roca y mármol sepultaron maquinaria pesada, obligando a suspender por completo las actividades mineras en ese punto.